apóstol Pablo para la iglesia en Éfeso en el capítulo 1. Una iglesia que había vivido múltiples amenazas. El enemigo tenía prácticamente toda la ciudad bajo su control, pero cuando el conocimiento del evangelio de Cristo llega ahí, toda fortaleza del enemigo es derribada. Y el Espíritu Santo hace grandes obras en estos hermanos de Éfeso. Efesios capítulo 1 del versículo 13 en adelante dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Gracias, buen Señor, por tu palabra. Gracias, porque a través del conocimiento de Jesucristo podemos ver, Señor, esas obras preciosas que tú quieres hacer en la vida de tus hijos. Gracias, Señor amado. Te pedimos que tú nos hables por medio de tu palabra y que puedas ayudarme a compartir, Señor, el mensaje que tienes para tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén. Benjamin Franklin fue enviado como embajador de los Estados Unidos a Francia. Cuando él se encontraba ahí, fue invitado por una sociedad de literatura atea para que presentara algún tema de disertación importante. Él aceptó la invitación y cuando estaba ahí, él llevaba preparado como tema la historia de Ruth y Boaz, que está en la Biblia. Él presentó esta historia de cómo alguien que se encontraba prácticamente sin esperanza podía ser redimido de una condición sin ninguna posibilidad de poder superar las condiciones que tenía de vida a nivel familiar también, económicas, pero también condiciones espirituales. Y cómo pudo ser redimida ella y su familia por la intervención de este pariente redentor que era Boaz. Cuando él termina de dar la exposición de esto, todas aquellas personas, filósofos de esta sociedad de literatura comenzaron a aplaudir, se levantaron, estaban emocionados y les parecía impresionante una historia de amor tan maravillosa, que le pidieron a él que le cediera los derechos para poder escribir esa historia y poder publicar ese libro. Él les dijo que no podía cederle los derechos, pero ellos le insistieron que le permitieran poder escribir el libro de esa historia. Él les dijo que no podía porque ese libro ya estaba escrito. Entonces que le permitieran, que le dijeran dónde entonces ellos podían encontrarlo para promoverlo también con otros. Y él les dijo que esa historia estaba escrita en la Biblia. Esto fue un golpe duro para el intelectualismo de estas personas. Pero lo que sucede es que cuando nosotros somos expuestos al conocimiento de la palabra de Jesucristo, cuando somos expuestos a la palabra de Dios, esta es como una espada de doble filo que atraviesa lo más profundo del ser humano, que puede transformar al ser humano, incluso el corazón más duro, pero que permite que la palabra llegue a su corazón sin prejuicios,
La palabra tiene un poder transformador que ninguna otra cosa tiene, solamente la palabra del Señor. Estas personas, cuando escucharon esta historia, sin los prejuicios que tenían de las creencias que habían en su mente, comenzó esta palabra a hacer una transformación en su corazón. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor va a cumplir el propósito por el cual ha sido enviada. Eso ocurría también con las personas que estaban en Éfeso. Ellos se encontraban sumidos en idolatría, sumidos en inmoralidad sexual, sumidos en hechicería, en brujería, en toda clase de aberración que podía haber en su tiempo. Pero cuando viene la palabra del Señor, el conocimiento del Señor, todas estas barreras, todos estos obstáculos del enemigo son quitados. ¿Por qué? Por el poder que está en la palabra del Señor. Y ese poder que pudo darle libertad a las personas de Éfeso, ese poder que pudo también tocar lo más profundo del corazón de este club de literatura ateo, es el mismo poder que tiene la palabra del Señor el día de hoy. Y es el mismo poder que puede transformar el corazón de aquellos que estén dispuestos a escuchar el mensaje de Jesucristo y aceptarlo. Por eso quiero que hablemos acerca de esto, la eficacia del conocimiento de Cristo. El conocimiento de Cristo es realmente eficaz. Deseamos ver nosotros el poder del Señor manifestado en nuestra vida, expongámonos al mensaje de la palabra. Queremos ver nosotros el poder de Jesucristo manifestado en nuestras familias, en nuestros seres queridos, expongámoslos al mensaje de la palabra, a la verdad de la palabra. Por eso dice en el versículo 13 de este pasaje: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En primer lugar, vemos cómo el conocimiento de Cristo es eficaz para salvación. El conocimiento del Señor Jesucristo es el único que puede llevarnos a la salvación de nuestra alma. Dice en esta palabra que habiendo oído la palabra de verdad, de tal manera que vemos la necesidad de escuchar el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, pero viene por el oír la palabra del Señor. ¿Cómo podemos estar en contacto entonces con la palabra del Señor? Bueno, exponernos a la predicación de la palabra, pero también leer la palabra del Señor. Todos tenemos acceso a la palabra, debemos leerla, debemos estudiarla, pero dice también la palabra de Dios: ¿cómo oirán si nadie les predica? La predicación del evangelio de Jesucristo, como fue llevado a los Efesios, y como dice acá el apóstol Pablo, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. De tal manera que cuando nosotros llevamos la predicación de la palabra a otros, estamos poniendo al alcance de las personas la verdad. Y la palabra es poderosa y es eficaz para cumplir el propósito que tiene el Señor en la vida de las personas. Por eso en Isaías capítulo 55 nos damos cuenta cómo el Señor envía esta palabra para que pueda cumplir esa obra en la vida de todo aquel que permite exponerse a la palabra, cree en la palabra. Dice Isaías 55 en el versículo 11: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Hay alguna área de nuestra vida, situación, la cual tal vez no hemos logrado superar en nuestras propias fuerzas? Yo quiero decirle que cuando nos exponemos al mensaje de la palabra del Señor, el Señor comienza a hacer aquellas cosas
que en nuestras fuerzas no es posible lograrlas. Dice la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo vamos a comprobar nosotros cuál es la voluntad del Señor para nuestra vida? Tenemos que ser renovados en nuestro entendimiento. Muchas personas están buscando: Señor, te pido que me muestres tu voluntad. Pero si no queremos ir a la palabra, no vamos a poder descubrir cuál es la voluntad que Él tiene para nosotros, su voluntad para nuestra familia, para nuestro futuro. Es necesario transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y cómo va a ser renovado nuestro entendimiento? Por medio de la palabra del Señor. Cuando usted y yo tomamos en serio a Jesucristo, Jesucristo va a tomarlo en serio a usted y sus planes. Y las preguntas que usted está haciendo, Jesucristo le va a dar respuesta. Algunos dicen: Señor, yo necesito tu dirección, yo necesito tu guía en esta situación. ¿Sabe dónde va a encontrar la respuesta que el Señor tiene para usted? Investigando en la palabra del Señor, apreciando el conocimiento de la palabra. La palabra sí puede transformar el corazón, puede convertir un corazón malvado en un corazón dócil para el Señor. No importa qué tan malvado haya sido alguien, si acepta el Evangelio de Jesucristo, es transformado y es perdonado. Recordemos lo que pasó con la ciudad de Nínive. Cuando el Señor envía a Jonás para que predique la palabra en Nínive, Jonás no quería ir porque ellos habían sido malvados, crueles, sumamente despiadados con el pueblo de Jonás. Pero el Señor insiste en que vaya, y después de haber estado dentro del pez, acepta Jonás ir y llevar el mensaje del Evangelio. ¿Sabe lo maravilloso de eso? Que las personas de Nínive se arrepienten y el Señor los perdona. ¿Cómo es posible que alguien tan despiadado pudiera ahora transformarse, ahora estar de rodillas pidiéndole misericordia al Señor? Un corazón duro que no tenía temor de cometer los asesinatos más crueles en contra de personas inocentes, hombres, mujeres y niños. Pero ahora eran ellos los que estaban llorando en ayuno, en humillación delante del Señor. Porque la palabra del Señor, el conocimiento de Cristo, es eficaz para salvación. ¿Qué tengo que hacer entonces en mi hogar? Cuando hay situaciones que quizás solo el Señor puede transformar a alguien en el seno del hogar, ponga ahí la palabra del Señor. Ponga ahí la predicación de la palabra, alabanzas y predicación de la palabra. Cuando vaya en el vehículo, ponga la predicación de Jesucristo. Hable lo que dice la palabra, hablando con himnos espirituales. Hable de la palabra del Señor y el Señor va a hacer esa transformación. Vemos el milagro de la salvación y las evidencias que producen en el corazón de las personas. El versículo 13 dice de Efesios 1: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El evangelio de Cristo nos permite ser sellados por el Espíritu Santo. Esto nos está hablando de ser reservados por el Señor. El Señor ha dejado su Espíritu Santo, el cual es una señal de carácter espiritual en el creyente. En el instante que usted y yo decidimos aceptar el mensaje del Evangelio de Jesucristo y abrir nuestro corazón a Él, no es solamente una oración más, ocurre un milagro y hay una transformación a nivel espiritual. Lo que ocurre es que el Espíritu Santo viene a morar en el ser, en la vida del creyente. Y en el mundo espiritual, aunque en el mundo natural nosotros no lo podemos ver, pero en el mundo espiritual
sí se puede ver. En el mundo espiritual, el Señor sabe quiénes son ovejas de su redil, es decir, quienes realmente han tenido la experiencia del nuevo nacimiento. El Señor lo sabe, los ángeles lo saben, pero quiero decirle que Satanás y sus demonios también lo saben. Cuando alguien le ha abierto su corazón a Jesús, en ese corazón, si esa persona ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento y es el Espíritu Santo quien le está gobernando, ahí no puede gobernar Satanás ni los demonios, porque ahí solo gobierna el Espíritu de Dios. ¿Quiere usted tener esa protección de carácter espiritual en su ser? Que sea el Espíritu de Dios el que more en usted. Tiene que abrirle su corazón. Y ahí los demonios van a temblar, no por usted y por mí, porque ellos tiemblan delante de Jesucristo. Y ahora el Espíritu de Cristo va a morar en su interior. Por eso dice la palabra que hemos sido sellados. En el contexto cultural de los griegos, nos damos cuenta que cuando ellos iban a adquirir algún bien, lo que ellos hacían es que ellos poseían un anillo con un sello muy particular de cada familia o persona. Y cuando ellos iban a adquirir un bien, ellos estampaban ese sello sobre ese bien. Lo que esto representaba era un compromiso de compra posterior. Ese bien que había sido sellado, ya nadie más lo podía adquirir, sino que esta persona iba, para no andar con todo el dinero en el lugar donde estaban comprando, en el mercado o en los almacenes. Luego él iba, traía el dinero y pagaba y se llevaba el bien. Si alguien quería comprar un camello, iba, lo sellaba y luego iba, traía el dinero y lo compraba. Si alguien quería comprar un pickup, ¿verdad? Iba, lo sellaba primero, luego iba a tener el cheque y ya lo entregaba. Cuando usted y yo le abrimos nuestro corazón a Jesús, usted y yo ahora estamos sellados con el Espíritu Santo. Ahora usted y yo le pertenecemos a Jesucristo. Él nos tiene reservados. Y ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Jesucristo. Pero es necesario abrirle nuestro corazón al Señor para que Él nos selle espiritualmente. A menos que alguien se aparte en rebelión en contra del Señor, sería la única forma y caiga en el pecado de la apostasía. Pero mientras nos mantengamos en Cristo, nada nos puede arrebatar de Él. Además, el Evangelio de Cristo nos permite recibir el anticipo de las arras. Todo esto es resultado del conocimiento del Evangelio de Jesucristo, que es eficaz para salvarnos. Dice el versículo 14, que las arras de nuestra herencia, es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Las arras eran un anticipo que se daba. El Espíritu Santo ha sido un anticipo de la bendición eterna que nosotros tendremos. Desde ahora podemos disfrutar lo que es el auxilio del Espíritu Santo. Ahora nosotros disfrutamos el consuelo del Espíritu Santo. Sabemos que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En el contexto cultural, esto tenía un uso en el sentido legal. Se utilizaba para indicar la primera cuota, un depósito o una promesa de compra de parte del contratante. Es decir, que cuando la persona adquiría un bien que su costo era demasiado grande, ellos daban las arras, es decir, una parte del precio. Pero esto ya era un compromiso para terminar de pagarlo. Es muy parecido como cuando alguien ahora da la prima de la casa y da una parte de dinero y ya de esta manera adquiere el compromiso legal, el vendedor, de poder hacer todos los documentos legales en favor del que está comprándolo, pero también el comprador de terminar de pagar ese bien. Cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo,
como nuestro Señor, el Espíritu Santo viene como un anticipo del poder del Señor en nuestra vida. Viene y mora en nuestro corazón. Ahora yo puedo disfrutar de todas estas bendiciones que el Señor tiene para nosotros. En medio de la tribulación yo puedo experimentar lo que es la paz del Señor, el gozo del Señor. Pero un día yo sé que el Señor va a terminar la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros, que este cuerpo va a ser regenerado y vamos a tener un cuerpo glorificado, que aquellas cosas que ahora no comprendemos, un día vamos a estar en la presencia del Señor y vamos a poder preguntarle y disfrutar la plenitud de Cristo en su máxima expresión. Pero ahora mismo podemos disfrutar de ese anticipo, que es la presencia del Espíritu Santo en su corazón y en el mío. De tal manera que el Señor, a través del conocimiento de Cristo, nos da este anticipo maravilloso, y esto produce algunas evidencias en el creyente, las cuales están en el versículo 15. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos. La primera evidencia es la fe, del griego pistis, que significa fidelidad. Un resultado del conocimiento de Cristo es que permite que la persona se convierta en alguien fiel al Señor. El Espíritu Santo comienza a hacer esta obra en el corazón de la persona. Y ahora dice la palabra: habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo. Es decir, que Él logra afirmar el corazón para que nos mantengamos fieles a Él, seamos dignos de confianza, aún en los momentos más difíciles que podamos enfrentar. Pero también dice: y de vuestro amor para con todos los santos. Es decir, la evidencia del amor. En este pasaje el apóstol Pablo utiliza la palabra ágape, que es el amor que viene de Dios. Este amor solamente el Señor puede producirlo en el corazón. Es un amor a pesar de. Es un amor expresado también para las demás personas. Deseamos nosotros ver ese amor en el seno del hogar. Tenemos que permitirle a nuestros seres queridos que sean expuestos al mensaje de la palabra de Jesucristo. Un esposo quiere ver la transformación en su esposa o viceversa. Solamente el conocimiento de la palabra de Jesucristo puede producir ese amor en el corazón. Hay jóvenes que quizás se preguntan: pero hermano, ¿cómo sé si esta persona realmente me ama o no me ama? Bueno, nosotros no podemos saberlo, pero Jesucristo sí puede saberlo. Por eso lo que tenemos que hacer es preguntarle al Señor cuál es la voluntad que Él tiene, cuál es la persona que Él ha preparado. Pero hay algunos criterios que no son negociables. Si una persona no ha nacido de nuevo, no conoce a Jesucristo, no puede tener esta evidencia de amor. Puede haber atracción física, puede haber un tipo de amor sensual, puede haber eso, pero no puede existir el amor de Jesucristo, el amor ágape en el corazón de esa persona. ¿Cuál es ese amor ágape? Es un amor a pesar de. Cuando se hacen los votos matrimoniales, ¿qué se les pregunta a los que estaban por casarse? En las buenas y en las malas, en salud y enfermedad, en pobreza y en riqueza. Pero cuando vemos estadísticas de los divorcios, mire, incompatibilidad de carácter o temperamento, o a raíz de problemas de carácter económico, dificultades. ¿Por qué? Porque aunque en los votos matrimoniales alguien lo pueda hacer, si no tiene el amor de Jesucristo en su corazón, no podrá soportar las dificultades. Alguien quizás está buscando esposo o esposa, está pidiéndole al Señor. Primero esté seguro que esa persona ha nacido de nuevo. Si esa persona no tiene al Espíritu Santo en su corazón, no tiene la evidencia del amor de Jesucristo en él o en ella.
En segundo lugar, el conocimiento de Cristo es eficaz para el crecimiento espiritual. Versículo 16 dice: y no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Cuando el apóstol Pablo ve esta evidencia maravillosa en la vida de los efesios, personas que antes no querían saber nada del Señor, que estaban sumidas en la idolatría, en la inmoralidad, pero ahora eran personas que reflejaban la fe en el Señor Jesucristo, que reflejaban el amor por los demás. Dice la palabra de Dios: no ceso de dar gracias por vosotros. Es decir, que el conocimiento de Cristo también va a inspirar a otros para la acción de gracias y para la oración. El apóstol Pablo podía comprobar que su trabajo en la obra del Señor no era en vano. Pablo había invertido tiempo para poder evangelizar, predicar la palabra, recursos también. Estuvo en su segundo viaje misionero y en su tercer viaje. En el segundo viaje misionero estuvo poco tiempo, pero en su tercer viaje estuvo aproximadamente entre 2 y 3 años. Pero el apóstol Pablo quería saber lo que había sucedido con ellos. Y cuando se da cuenta que hay evidencias de fe y de amor en el corazón de ellos, esto le inspira acción de gracias al Señor. Cuando nosotros somos expuestos al conocimiento de la palabra, mira, en primer lugar, hay un gran gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Pero también aquellas personas que dedicaron tiempo, recursos, esfuerzo en llevar el mensaje de la palabra, pero no solo eso, en capacitarle a usted, en discipularlo, en enseñarle la palabra. Y cuando ven el crecimiento espiritual que hay en nosotros, eso es de gran regocijo y de gran gozo para estas personas que se han dedicado en llevar el mensaje de la palabra, a tal punto que las oraciones del apóstol Pablo estaban dirigidas a ellos. Dice en la palabra: haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Inspiró al apóstol Pablo a una oración de intercesión por ellos. ¿Por qué? Porque había gozo, porque había regocijo por la transformación que el Señor había hecho en las personas. Cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo que nos transforme, va a haber gozo en aquellos que invirtieron en el evangelismo, en la enseñanza, pero también va a haber gozo en el seno de la familia. Cuando ese matrimonio sea restaurado, se va a transformar la tristeza en gozo. Cuando el Señor cambie las discusiones, las disensiones en amor, en unidad, va a haber gozo en los hijos también. Va a haber alegría, va a haber acción de gracias y va a haber un testimonio de lo que Cristo puede hacer en aquella persona que se dispone a aceptar el mensaje del Señor, que es expuesta, que cree en la palabra del Señor. Pero también vemos un crecimiento en cuanto a la sabiduría celestial. Dice el versículo 17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Veamos acerca del crecimiento en cuanto a la sabiduría. Sabiduría del griego sofía, que literalmente lo que significa es claridad, o la habilidad que permite ver claramente. Nos damos cuenta a través de la palabra que hay 2 tipos de sabiduría. Una es la sabiduría terrenal, o como Santiago le llama también, terrenal y diabólica. Vea lo que dice Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, a partir del versículo 14 y 15. Y nos vamos a dar cuenta cómo el Señor desea darnos sabiduría, pero celestial, pero también hay una sabiduría terrenal. Santiago 3, del versículo 14 en adelante. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto,
sino terrenal, animal y diabólica. Mire qué terrible. Mire, cuando alguien se llena, dice la palabra acá, de celos amargos. Qué terrible, los celos a nivel profesional. Y dice, y alguien puede pensar, yo soy inteligente porque yo logré serrucharle el piso antes que me lo serruchara a mí. Y dice, soy sabio, pero esa es una sabiduría terrenal, diabólica. O cuando alguien, celos amargos, tal vez a nivel emocional, excesivos, que están causando problemas, eso, mire, no es sabiduría celestial. Le dice, Dios me iluminó. Ahí no lo ha iluminado, el diablo tal vez ha sido. Y contención en vuestro corazón. Dice, no os jactéis. Esta sabiduría diabólica produce jactancia. Ni mintáis contra la verdad, produce mentira. Es diabólica, como dice la palabra, terrenal, animal y diabólica. Pero todo lo contrario es la sabiduría que viene de lo alto. Dice en el versículo 17 de Santiago capítulo 3, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Cuando nosotros aceptamos el conocimiento de Jesucristo, este va a ser el resultado en nuestra vida. Va a haber un crecimiento en cuanto a la sabiduría, pero celestial. Por eso el apóstol Pablo les está diciendo también que él está orando y rogando para que el Señor les dé espíritu de sabiduría, pero sabiduría de lo alto, sabiduría espiritual. Además dice de revelación. ¿Qué significa revelación? Del griego apocalipsis, que significa destapar o mostrar algo que estaba oculto. Es decir, que nos va a permitir una comprensión acerca de la persona de Cristo, que vamos a comprender las manifestaciones del Señor, que lo que antes era imposible, ahora lo vamos a ver posible por la fe, porque sin fe es imposible agradar al Señor, pero ahora Él nos va a permitir, por medio de ese conocimiento, poder por la fe ver las cosas que ahora no son como si fueran. Pero dice la palabra del Señor también en Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. En Cristo, usted y yo tenemos esperanza. ¿Alguien se sentía sin esperanza ahora? Cuando nos exponemos a la palabra, nos damos cuenta que tenemos una esperanza bienaventurada y que es una esperanza eterna. Pero además dice, la cual os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Nos damos cuenta de todas las riquezas que tenemos a través de su palabra. Y en último lugar, en el versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Es decir, que a través del conocimiento del mensaje de Jesucristo podemos comprender también ese gran poder que el Señor tiene disponible para usted y para mí. El poder de Cristo disponible para la iglesia. El poder en el cual incluso las operaciones de las tinieblas, las operaciones diabólicas tienen que retroceder en el nombre de Jesús. Esa operación del enemigo en contra de su familia tiene que retroceder en el nombre de Jesús. Esa operación diabólica en su lugar de trabajo, en su negocio, tiene que retroceder también. ¿Por qué? Por la supereminente grandeza de su poder. Y todo esto es el resultado de la eficacia del conocimiento de Jesucristo. Vamos a orar. Buen Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque a través de ella podemos ver, Señor amado, que tu palabra es eficaz
que es más cortante que espada de doble filo, Señor. Y que aunque haya un corazón duro, pero cuando se expone a tu palabra, Señor, cuando se expone al conocimiento de Jesucristo, Señor, dispuesto, tú puedes transformar cualquier corazón. Tú puedes transformar cualquier vida, Señor. Incluso aquellas circunstancias, por más difíciles que puedan ser en la vida de alguien, en el nombre de Jesús, esa persona puede ser restaurada y puede ser libre para la gloria de Cristo. Quiero hacer un llamado ahora para alguien que está escuchando esta palabra. Quizás había estado buscando paz en su corazón, había estado buscando el conocimiento que le diera la fórmula de la felicidad y hasta ahora no lo había encontrado. ¿Dónde voy a encontrar realmente restauración para mi vida?, se había preguntado. Quizás alguien pensó: no hay esperanza para mí, ya ni siquiera mi familia me soporta. Pero ahora, a través de la palabra, nos damos cuenta que el conocimiento de Cristo sí es eficaz y que el conocimiento de Cristo sí puede transformar incluso aquello que parecía difícil o imposible. Ahora Cristo lo transforma las tinieblas en luz. Pero si usted desea experimentar el poder transformador que tiene la palabra en su vida, usted debe abrirle su corazón ahora, no después, ahora mismo. Debe usted decirle: Señor, necesito ese poder en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, lo necesito. Si usted desea experimentar lo que el Evangelio de Cristo puede hacer en su vida, voy a guiarle en una oración, la cual usted debe decirle a Jesucristo. Diga lo siguiente: buen Padre, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento por buscar en el lugar equivocado. Ahora me doy cuenta que solo tu palabra es eficaz, que solo tu palabra puede transformar aquel corazón duro. Transforma el mío, Señor. Reconozco que eres Dios, que moriste en la cruz y resucitaste. Entra en mi corazón, límpiame y sálvame, Señor. En Cristo Jesús te lo pido. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión, y es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús, amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento pidiéndole perdón a Dios y levántese y siga caminando porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.